Ya, entonces hoy vamos a resolver exámenes de alquenos y de alquinos. La primera pregunta que nos dice, la reacción del 2-pentino más hidrógeno molecular en presencia del catalizador de Lindlar produce, y me da estos incisos para que yo pueda encerrar. De la misma manera puede que les aparezcan algunos, ¿no? Ya sea con la doctora Oriona o con otros docentes, pueden que les den para encerrar o para que escriban directo el producto, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos para encerrar. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que recordar de este tema? En aquí nos habla de un alquino, ¿verdad? Que en este caso nos fijamos en el nombre con la terminación ino. Me dice más hidrógeno molecular en presencia del catalizador de Lindlar. ¿Cuándo nosotros veíamos ese catalizador de Lindlar? Cuando hacían la forma geométrica o bien de cis o bien de trans, ¿verdad? Pero ¿quién me daba la forma cis? El catalizador de Lindlar. Y cuando yo tenía que hacer trans, utilizaba el amoníaco líquido. Entonces, esa es una forma de que ustedes puedan recordar fácilmente. Si voy a utilizar el catalizador de Lindlar, por más que yo haga todo lo que yo quiera, jamás me tiene que salir trans. Sí o sí me tiene que salir cis. Entonces, en aquí yo me fijo, ¿no? En los incisos y voy descartando. Si el catalizador de Lindlar me da cis, obviamente el inciso B está mal, ¿verdad? Entonces aquí ya no tomamos en cuenta el B. Entonces ahí descartamos uno. Y aquí el inciso C dice ambos. El catalizador de Lindlar solamente da cis, no da cis y trans. Entonces aquí también descartamos el inciso C directo. ¿Qué es lo último que nos quedaría? Puede que sea el inciso A, como puede que sea ninguno, porque puede que lo haya escrito mal aquí para hacernos chipar y que encerremos ese, ¿verdad? Entonces, probemos si en este caso está bien este inciso A como respuesta de esta reacción. Realicemos el ejercicio. La reacción del 2-pentino. Pen me indica que son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que enumerar yo mi cadena. Ahí está. Me dice que en el carbono 2 va a haber un triple enlace. Entonces, ahí está mi triple enlace. No hay nada más que hacer, por lo tanto, procedo a saturar. Ahí ya saturé mi molécula y me dice más hidrógeno molecular. Ahí le agrego el hidrógeno molecular y realizamos la reacción, ¿no? Con el catalizador de Lindlar. ¿Cómo era el catalizador de Lindlar? Es paladio desactivado, ¿verdad? Ahí ustedes ya si quieren lo hacen, si no, no, porque es virtual su examen, ¿ya? Pero esto yo lo estoy realizando para que vean que hemos avanzado ya este tema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo les dije que el catalizador de Lindlar me da cis, entonces, yo tengo que hacer esas formas geométricas, ¿se acuerdan? De cuñas y de líneas sesgadas. Entonces, esa forma geométrica, ya sea de cis o de trans, siempre va a estar alrededor del doble enlace. Y en este caso tenemos triple. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos volverlo a doble enlace. Y ¿entre qué carbonos voy a colocar ese doble enlace? Entre el carbono 2 y el carbono 3, porque ahí se encuentra el triple enlace. Entonces no tengo por qué yo colocar el doble enlace en otro carbono, ¿verdad? Entonces, en el carbono 2 y en el carbono 3, voy a colocar aquí 2 y carbono 3, voy a colocar ese doble enlace, que lo he convertido, ¿no? De triple directo a doble. Hasta ahí estamos bien. Tengo que hacer ahora las formas geométricas de cuñas y de líneas sesgadas. Como yo les dije que el catalizador de Lindlar tiene que darme cis, entonces, cis, ¿qué significa? Tamaños grandes, mismo lado, y tamaños pequeños, mismo lado. Por ende, yo puedo colocar, ¿no? Si yo quiero mis cuñas, todas mis cuñas arriba y mis líneas sesgadas abajo. Si fuera trans, tendría que hacer líneas sesgadas opuestas y cuñas opuestas. Pero en este caso vamos a hacer cis. Hasta ahí ya estamos bien. ¿Qué más?
Ya. Como hemos hecho que el triple enlace se convierta en doble, hemos hecho que el carbono 2 con solo este metil va a quedar insaturado, ¿verdad? Porque miren, si yo borro este solo enlace y lo vuelvo doble, miren, 1, 2, 2 enlaces más un enlace, 3 enlaces. Y el carbono cumple 4 orbitales enlazantes. Por ende, me faltaría un enlace más, ¿verdad? Para que esté saturado mi carbono. Entonces, es por eso que hay hidrógeno molecular. Para que donde hemos dejado ese electroncito libre del carbono, entre un hidrógeno, ¿ya? Porque hemos convertido a doble enlace. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Miren, veamos el carbono 2. Vamos a hacer ahorita, a completar el carbono 2. Veamos este lado, ¿ya? De aquí para allá. ¿Qué tenemos por un lado? Un metil. Pero, como les dije que ha quedado insaturado porque lo hemos convertido en doble enlace, ha quedado con su electroncito libre. Para que no quede con su electroncito libre el carbono 2, va a entrar un hidrógeno, ¿ya? Es decir, aquí hay dos hidrógenos. Un hidrógeno va a entrar al carbono 2. Entonces, para que esté saturado. Entonces, si yo les pregunto, por este lado del carbono 2, ¿qué tenemos? Un metil y tenemos un hidrógeno. Entonces, como recién estoy empezando a realizar mi molécula, yo puedo colocar este metil abajo o arriba si quiero. ¿Ya? Eso no es muy necesario ponerlo en algún lugar, ya que recién están empezando. Entonces, carbono 1 con sus 3 hidrógenos. Y por el otro lado va a entrar el hidrógeno, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ya hemos hecho lo que pertenece al carbono 2. Vamos al carbono 3. El carbono 3, ahora fijémonos por este lado, de aquí para allá. Por este lado del carbono 3, ¿quién le sigue? El carbono 4 con el carbono 5. Entonces, estos carbonos prácticamente sería un etil, ¿verdad? Etil de 2 carbonos, ¿verdad? Y por el otro lado del carbono 3, ¿qué más voy a tener? El otro hidrógeno. Este hidrógeno va a entrar al carbono 3. Entonces, por un lado tenemos el carbono 4 con el carbono 5 y por el otro vamos a tener el hidrógeno. Recordemos que ahora aquí es importante saber dónde vamos a colocar cada molécula. ¿Por qué? Porque queremos hacer cis, es decir, tamaños grandes, mismo lado, tamaños pequeños, mismo lado. Entonces, si yo digo que esto es un etil, y esto es solamente un hidrógeno así chiquitito, el etil es más grande que el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, aquí del carbono 2, su metil, que es grande a comparación del hidrógeno, lo he puesto arriba. Por lo tanto, este etil, que es grande, tiene que estar en el mismo lado, ¿verdad? Que como está en el carbono 2, arriba, porque queremos hacer sí. Tamaños grandes, mismo lado, tamaños pequeños, mismo lado. Entonces, este etil lo tengo que colocar aquí arriba para que sea cis. De esta manera, carbono 4, 2 hidrógenos, carbono 5, 3 hidrógenos. Ahí está, lo estoy enumerando para que vean qué carbonos son. Y aquí abajo ya estaría el hidrógeno. Miren, tamaños grandes, mismo lado, tamaños pequeños, mismo lado. Y esto sería la forma cis, ¿ya? De esa manera tendrían que hacerlo, ¿no? Si fuera presencial el examen, así tendrían que realizarlo en su hoja, ¿ya? Y hasta ahí no acaba el ejercicio. Obviamente esto está igualado, ¿no? Porque es hidrógeno molecular. Solamente hemos necesitado 2 hidrógenos para saturar nuestra molécula. Ahora, ¿qué falta? Hay que nombrar qué se llama este producto que yo realicé. Claramente, cuando ustedes van a hacer ya sea cis o trans, siempre van a poner esa palabra al principio, de acuerdo a lo que han hecho, ¿verdad? Entonces, para nombrar sería así. Cis, porque el catalizador del INDRAC me da cis, cis, guión, y en dónde se encuentra el doble enlace, donde siempre estuvo. ¿Dónde estuvo el triple enlace? En el 2. Obviamente el doble enlace va a estar en el 2. Entonces, cis 2
guión, ¿cuántos carbonos son en total? Bueno, de la cadena principal, que solamente es una cadena lineal en este caso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cis, 2, pen de 5. Y esto es un doble enlace, ya no es un triple para que termine en ino. Entonces, si es doble, ¿en qué terminación va a terminar? En eno, ¿verdad? Entonces, cis, 2, penteno. Y ese sería el nombre de este producto. Veamos si coincide con el inciso A. Sí, coincide. Cis 2-penteno. Entonces, miren, la reacción del 2-pentino más hidrógeno molecular en presencia del catalizador de Lindlar produce cis 2-penteno. Para que no estén haciendo todo esto, tengan coherencia, chicos. Miren. ¿Qué les dije? El catalizador de Lindlar me da cis. Entonces, hasta ahí estamos bien. Tenemos que convertir el triple enlace, que es el ino, en doble enlace, es decir, en terminación eno. Hasta ahí el eno está bien. ¿En dónde se va a encontrar ese doble enlace? Donde claramente estuvo el triple. En el 2, también aquí tiene que estar el 2. Entonces, directamente, sin hacer toda la reacción esta, pueden ya saber cuál es la respuesta correcta, ¿ya? De esa manera. Lo único que le tendrían que añadir a este nombrecito es la palabra cis de acuerdo al catalizador con el que les esté pidiendo. Si les dijera con el catalizador de amoníaco líquido, amoníaco líquido me da trans, entonces ya sería quino, ¿ves? Trans 2-penteno. Pero como en este caso me pide cis en el 2, aquí claramente otra vez en el 2 va a estar porque ahí se tiene que convertir el doble enlace y ya le dan la terminación eno de doble enlace. De esa manera. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. Ya, entonces continuamos. Vamos con el ejercicio número 2. La reacción del 2-butanol en presencia de ácido sulfúrico al 60% y a una temperatura de 100 grados centígrados produce y me da mis respectivos incisos. Entonces aquí ustedes tienen que recordar que el ácido sulfúrico es un catalizador deshidratante, es decir, que va a deshidratar. Cuando yo les digo la palabra deshidratar, tiene que venirles a la mente. A ver, no sé si habrán escuchado la palabra hidratación. Quiero hidratarme, es decir, quiero tomar agua, no, necesito agua. Entonces, si yo les digo deshidratar, es decir, quiero sacar, ¿qué voy a sacar? Agua. Entonces, el ácido sulfúrico eso hace. Aparte del alqueno que va a llegar a formar, va a sacar agua, ¿ya? Va a deshidratar la molécula. ¿Y dónde va a deshidratar? Porque claramente con la molécula que vamos a trabajar es el 2-butanol. En este caso vamos a trabajar con un alcohol. Entonces veamos, ¿no? Para que me puedan entender. Hagamos la molécula 2-butanol. But me dice 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Enumeramos nuestra cadena y en el 2 me indica que hay alcohol. An, 2-butan, an me indica que solamente va a haber simples enlaces. No hay nada más que hacer, por lo tanto procedo a saturar mi molécula. Ya está saturada y me dice que ahora tengo que hacer mi flechita de reacción. Ácido sulfúrico, ustedes ya saben, ¿no? Cómo es el ácido sulfúrico por química inorgánica, al 60% y una temperatura de 100 grados centígrados. Ya, entonces, aquí lo que tiene que formarse, o bueno, lo que tiene que sacar, ¿qué les dije que va a sacar? Agua. ¿Y de dónde va a sacar agua? Con este alcohol. Gracias a este alcohol, más un hidrógeno más, va a salir agua. Porque la molécula de agua, ¿cómo es? H2O, ¿verdad? Así. H2O. 2 hidrógenos y un oxígeno. Aquí en el alcohol solamente tenemos un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, aparte del alcohol,
va a salir un hidrógeno más para que salga agua. Entonces, por ende, el doble enlace, ¿en dónde se va a formar? Donde está saliendo el alcohol, es decir, en el carbono 2, ¿verdad? Porque ahí va a salir el alcohol, se va a, por decirle, va a dejar un electrón libre, porque va a salir el alcohol, ¿verdad? Lo va a dejar suelto. Y la pregunta sería, ¿dónde se va a formar el doble enlace? Si en el 1 con el 2 o en el 2 con el 3, ¿verdad? Ya sabemos que el 2 sí o sí va a tener el doble enlace, pero ¿dónde va a formarlo? Como es por orden, miren, 1, 2, 3, 4, claramente lo tiene que formar con el que le sigue atrás. Entonces sería en el 2 con el 3. Entonces, aquí entre el 2 y el 3 se forma el doble enlace. Y como se va a formar un doble enlace, aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a colocar los 4 carbonos que sí o sí se mantienen. 1, 2, 3, 4. Lo ponemos igual con sus números. Y en el 2, ¿cuántos hidrógenos tiene? Solamente tiene 1. Ahí le dejamos 1. Y el 3 tiene 2 hidrógenos. El 4 tiene 3. Y el 1 tiene 3. ¿Dónde les dije que voy a colocar el doble enlace? En el 2 y en el 3, ¿verdad? Ahí está. Pero, miren, el carbono 3, miren, 2 hidrógenos más 2 enlaces, 4, más un enlace de aquí que está compartiendo con el 4, serían 5. 5 orbitales enlazantes que estaría cumpliendo el carbono 3, y eso está sobresaturado. Entonces, del carbono 3, donde va a salir un hidrógeno para irse con el alcohol. Porque miren, al irse el alcohol, el carbono 2 está normal por la formación del doble enlace. Dos enlaces más un enlace, 3 enlaces. Más un hidrógeno, 4 enlaces. Está saturado normal. Pero el que estaría quedando sobresaturado es el carbono 3, que tengo que sacar un hidrógeno para que se vaya con el alcohol y me forme agua. Entonces, como segundo producto ya les dije que va a salir agua. Ahí está. Y del carbono 3, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo noten. Carbono 4, carbono 3, ahí está. Si tenía 2 hidrógenos y yo le estoy sacando uno, ¿cuánto va a quedar? Un hidrógeno solamente, ¿verdad? Entonces, veamos si ya está saturado. 2 enlaces más un enlace, 3 enlaces, más un hidrógeno, 4 enlaces. Y ya estaría saturado. Entonces, de esa manera tendrían que resolver, ¿no?, este ejercicio. Y de esa manera salió agua. Formamos un alqueno y obviamente tuvimos un segundo producto que es agua. Hemos deshidratado. Por eso es que es muy común que les aparezca el ácido sulfúrico. Nunca se olviden, es un deshidratante. Sí o sí, como segundo producto, van a tener agua, ¿ya? Y en este caso se formó, ¿no?, lo que es el doble enlace en el primer producto. ¿Cómo se llamaría este primer producto? Sería, ¿en dónde se encuentra el doble enlace? En el 2, 2, ¿cuántos carbonos son en total? 4, 2 but, y el doble enlace terminación eno, 2 buteno, más agua, esto ya lo conocen. Esos serían los productos de esta reacción. Veamos si algún inciso lo tiene. El inciso A, 2 buteno más agua. Entonces, claramente el inciso A era el inciso correcto. Entonces, sin que hagan todo esto, pueden fijarse en el enunciado, miren. 2 butanol. En el 2 está el alcohol. Claramente el 2 va a ser donde se va a convertir el doble enlace. Entonces, sí o sí tengo que ver un 2. Por ende, en el B no había ningún 2. Incluso tendrías un alcano, ¿verdad? Butano, dicen, no buteno. Entonces, el inciso B descartado. El inciso E, peor. El inciso C, porque dice ambos y no va a tener estos dos como producto. Y el inciso D, ninguno. Ahí ya quedaría en duda, ¿no?, si el inciso A o el inciso D. Pero ya con este ejercicio armado, y ya saben, en el 2 se convierte el doble enlace y como segundo producto sí o sí van a tener
agua. Y ya está. De esa manera pueden encerrar rápido el inciso. ¿Ya? Vamos con el tercer ejercicio. La reacción del isobuteno más hidrógeno molecular en presencia de platino produce. Esto está muy fácil, este ejercicio. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuáles son los 3 catalizadores que les dije que sí o sí pueden aprendérselo de memoria y nunca les va a fallar? Son los únicos catalizadores para hidrogenar la molécula. ¿Alguien recuerda cuáles son? Platino, níquel, paladio. Exacto, platino, níquel y paladio. Aquí tenemos uno que es platino. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Algo muy sencillo, hidrogenar. Van a meter hidrógeno a su molécula, que puede que contenga doble o un triple enlace. En este caso, nos dice isobuteno, eno, es decir, tiene doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Romper ese doble enlace para que se entren las moléculas de hidrógeno y se sature y se convierta en un alcano. Sí o sí, estos catalizadores van a hacer que el alqueno o el alquino se conviertan en alcano, es decir, en simples enlaces. Entonces, eso está muy sencillo, sin necesidad de que ustedes hagan el ejercicio como estos o como estos. Pueden hacerlo al verlo solamente, miren. Isobuteno. Esto es un alqueno. Lo tengo que convertir a alcano. ¿Alguien sabe cómo sería el nombre de esto como un alcano? Isobutano. Exacto. Isobutano. Ano. Lo que tienen que hacer es cambiar esta terminación de eno a ano. Isobutano. Entonces, ¿dónde está a ver ese inciso? N-butano, no, porque estamos haciendo un iso, no estamos hablando de una cadena lineal. El iso, ustedes lo recuerdan, el iso es una ramificación en cualquiera de los carbonos del medio. Entonces, aquí me habla de ramificación, no me está hablando de cadena lineal. Por ende, el inciso A, descartado. Vamos al inciso B, isobutano. Este sería el inciso correcto. Ano. De eno se tiene que convertir a terminación ano. Isobutano. Por ende, sin hacer el ejercicio, sé que es el inciso B. Pero como era clases presenciales antes, nosotros teníamos que comprobar por qué era el inciso B. Entonces, veámoslo. Isobuteno. Hagamos el isobuteno. But, recuerden, algo más que quiero recalcar si es que están olvidados. Cuando ustedes utilizan el prefijo iso, neo, sec o terc, recuerden que cuando ustedes utilizan esos prefijos, van a colocar al final la cantidad de carbonos total, es decir, contando con la ramificación. ¿Ya? Cuando utilizan esos prefijos, cuentan con las ramificaciones más cuántos carbonos hay. Entonces, si aquí hablamos de iso, una ramificación, entonces mi cadena principal, ¿cuántos carbonos va a tener? Va a tener 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y como iso se refiere a una ramificación en cualquiera de los carbonos del medio, ¿cuál sería mi carbono del medio? ¿Verdad? El carbono 2. Entonces ahí estaría mi otro carboncito. Entonces ahí ustedes dirían 1, 2, 3, 4. 4 carbonos en total. Entonces por eso dice isobuteno. ¿Por qué dice esa terminación eno? Porque hay doble enlace. Obviamente, aquí no me dice que en el 2 está el doble enlace. Solamente me da el nombre, ¿verdad? Y ustedes tienen que sobreentender que el doble enlace se encuentra en el primer carbono. Porque recuerden, cuando está en el primer carbono y no lo colocan, se sobreentiende. Entonces, aquí vamos a colocar mi doble enlace. No hay nada más que hacer, por lo tanto procedo a saturar mi molécula. Aquí necesito 2 hidrógenos, aquí necesito 3 y aquí nada. Ahí está mi isobuteno, más hidrógeno molecular. Ustedes ya saben cómo es el hidrógeno molecular, ahí está. En presencia de platino. ¿Cómo es la abreviatura de platino? Su símbolo, PT, ¿verdad?
No hay nada más que hacer, por lo tanto, realizo mi reacción. Lo mismo que nada, los carbonos no pasa nada. Sigue habiendo la misma cantidad de carbono en el producto. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y ahí está el carbono 4. ¿Qué es lo que les dije? Todo esto se tiene que convertir a simple enlace. Por ende, voy a hacer todo como si fuera un alcano. Directo. Miren, aquí necesita 3 hidrógenos. 3 hidrógenos, aquí 1, 2, 3, más 1, 4. Aquí necesita 3. Y ya está saturada mi molécula como un alcano. ¿Qué es lo que voy a hacer siguiente? Tengo que fijarme que la cantidad de hidrógenos que está en la parte de reactivos sea la misma cantidad de hidrógenos que en producto. Entonces, contemos, ¿no? Aquí, 3 más 3, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Aquí tenemos 10 hidrógenos. Veamos en la parte de producto. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 1, 10. Está igualado. No necesito colocar algún numerador, ¿verdad? En otros casos sí es necesario, pero en este caso no lo fue. Entonces, ahí termina el ejercicio. Ya ustedes saben cómo se llama esto. Iso, porque está una ramificación en el carbono del medio. ¿Cuántos carbonos son en total? 4. 1, 2, 3, 4. Bus. Simples enlaces todos. Ano. Isobutano. O si no manejan bien esos prefijos, que les puede servir en otras reacciones, porque aquí les está especificando que trabajen con esos prefijos, ¿verdad? Si ustedes no manejan bien el iso, puede que aquí les pongan neo y ustedes estén encerrando ese. Entonces es necesario que lo manejen, ¿ya? Pero, ¿cuál es el nombre de esta otra molécula? Sería 2-metil, porque hay un metil aquí abajo, ¿verdad? En el 2. ¿Y cuántos carbonos hay en la cadena principal? 1, 2, 3. Prop, simple enlace, ano. 2-metil, propano. Ese sería su otro nombre, ¿no? Si no lo quieren manejar con iso. Pero en aquí sí fue necesario aprender, ¿no? A manejar bien este prefijo, porque si no, no sabrían qué sería el inciso B. Si no saben qué es el inciso B y ustedes me ponen ninguno, ya estaría mal, ¿verdad? Entonces, de esa manera. ¿Han entendido estos 3 primeros ejercicios o tienen alguna duda?